Mientras yo agonizaba en un charco de mi propia sangre, mis padres brindaban por el contrato millonario de mi hermano. Ignoraron mis súplicas, pero nunca imaginaron que mi venganza silenciosa sería verlos perder hasta el último centavo y la dignidad. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Ismael, y tengo 28 años. Para entender mi historia, primero tienen que entender mi santuario. No es una iglesia, no tiene vitrales ni bancas de madera pulida. Mi santuario huele a aserrín, a nogal recién cortado y al aroma penetrante del barniz. Es un taller grande, polvoriento y lleno de luz que entra a raudales por los ventanales altos. Se llama legado de artesanos, y es lo único que me queda de la única persona que alguna vez creyó que yo valía algo, mi abuelo. Él me enseñó a escuchar a la madera, a sentir sus vetas con la yema de los dedos, a entender que cada pieza tiene un alma esperando ser liberada. No eres un carpintero, mijo, me decía, con sus manos grandes y callosas sobre las mías. Eres un escultor de funciones. Creas arte que la gente puede usar. Y yo le creí. Cada silla que diseño, cada mesa que ensamblo, cada gabinete que pulo hasta que refleja la luz como un espejo de agua, es un homenaje a él. Es mi vida entera. Pero al salir de este refugio de paz y virutas de madera, la realidad me golpeaba con la fuerza de un martillazo. Mi casa, la casa de mis padres a unos 20 kilómetros de distancia, era otro tipo de santuario. Un santuario dedicado a un dios diferente, mi hermano menor, Leo. La sala de estar, donde mi abuela solía tener sus plantas y sus fotos en blanco y negro, se había transformado en un altar a la mediocridad glorificada. En la pared principal, donde antes colgaba un hermoso paisaje al óleo, ahora había una pantalla de 70 pulgadas permanentemente conectada a YouTube, lista para reproducir los videoclips de Leo. Un piano de cola, comprado a crédito y que costó más que mi primer coche, ocupaba una esquina, aunque Leo apenas sabía tocar 3 acordes. Estaba ahí para la imagen. Las repisas estaban abarrotadas de trofeos de plástico dorado de concursos de canto locales y festivales de pueblo. Mi madre los limpiaba cada día con una devoción casi religiosa. Mis padres estaban convencidos, con una fe ciega y aterradora, de que Leo sería el próximo gran ídolo del pop mexicano. Cada conversación, cada cena, cada llamada telefónica giraba en torno a él. ¿Viste cuántos me gusta tuvo su nuevo cover?, preguntaba mi madre con los ojos brillantes. ¿Escuchaste esa nota alta? ¿Qué pulmones tiene mi muchacho?, exclamaba mi padre, dándole palmadas en la espalda. Hace unos meses, gané el Premio Nacional de Diseño de Muebles. Era el reconocimiento más importante de mi carrera, una validación a años de trabajo silencioso y solitario. Fui a casa esa noche con el diploma enmarcado bajo el brazo, sintiendo un nudo de esperanza nerviosa en el estómago. Quizás esta vez, solo quizás, sería diferente. Entré y los encontré en el sofá, hipnotizados por la pantalla del teléfono de mi madre. Y miren, gritó ella, sin siquiera saludarme. Lo compartieron en la página de Talentos de Jalisco. ¿Qué cosa?, pregunté, tratando de sonar casual. El video de Leo cantando en el bar, La Escondida. Ya tiene 500 vistas, dijo mi padre, con un orgullo desbordado. Eso es genial, dije, y carraspeé. Oigan, yo, les tengo una noticia. Dejé el diploma sobre la mesa de centro. Mi padre lo miró por encima de sus lentes. Ah, qué bien, hijo, murmuró, y su atención volvió inmediatamente al teléfono. Súbele, vieja, que viene la mejor parte. En ese momento entró mi tía Carmen, la hermana de mi madre, oliendo a perfume caro y a chisme fresco. Vio el diploma, enarcó una ceja perfectamente depilada y soltó una risita. ¡Ay, otro premio por tus mesitas! ¡Qué lindo!, dijo, con ese tono que pretendía ser un cumplido pero era un insulto velado. Luego se giró hacia el sofá. Pero esto,
Esto es otra cosa. Este niño nació para brillar, para estar en un escenario, no como otros que solo saben jugar con madera en un taller polvoriento. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, invisible. El peso del diploma en mis manos se sentía ridículo. Mi santuario estaba aquí, en mi taller. Pero mi infierno personal, siempre sería la casa de mi familia. Y esa noche, mientras conducía de regreso a mi soledad, no tenía idea de cuán profundo podía llegar a ser ese infierno. La indiferencia de mi familia no era algo nuevo. Era una herida antigua, una costra que se reabría con cada nuevo logro de Leo y cada nuevo desdén hacia mí. A veces, en la soledad de mi taller, los recuerdos me asaltaban como fantasmas. El más doloroso de todos ocurrió cuando tenía 16 años. Había pasado un año entero trabajando los fines de semana en una refaccionaria para ahorrar y comprar una garlopa Stanley número 1. Era una pieza de colección, una herramienta legendaria, casi mítica entre los ebanistas. No era solo una herramienta, era un símbolo, un vínculo con los maestros del pasado. La encontré en una tienda de antigüedades y la cuidaba como si fuera de oro. Un sábado por la mañana, fui a mi cuarto a buscarla y no estaba. El estuche de madera vacío yacía sobre mi cama como un ataúd en miniatura. Bajé las escaleras corriendo, con el corazón en la garganta. Encontré a mis padres en la cocina. Mi madre contaba un fajo de billetes sobre la mesa. ¿Y mi garlopa? ¿Dónde está mi garlopa?, pregunté, con la voz temblando. Mi padre ni siquiera me miró. Estaba leyendo el periódico. La vendimos, dijo, tan casualmente como si hablara del clima. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué? Tu hermano necesita ir a un campamento de talentos en Mazatlán este fin de semana, explicó mi madre, sin una pizca de remordimiento en su voz. Es una gran oportunidad para él, con productores importantes. Necesitábamos el dinero. Pero era mía. Yo la compré. Ahorré por un año, balbuceé, sintiendo las lágrimas de rabia y humillación quemándome los ojos. Fue mi padre quien finalmente bajó el periódico y me miró con frialdad. Era solo una cosa vieja, Ismael. Un pedazo de metal. El futuro de tu hermano es una inversión. A ver si un día entiendes lo que es importante en esta vida. Ese día entendí. Entendí que en la ecuación de mi familia, yo siempre sería el lado prescindible. Afortunadamente, la vida, en su extraña forma de equilibrar las cosas, había puesto a otras personas en mi camino. Personas que veían más allá del hijo opacado, del carpintero silencioso. Sofía era una de ellas. Era una arquitecta brillante con un estudio al otro lado de la calle de mi taller. La primera vez que entró, con sus planos enrollados bajo el brazo y una mirada curiosa e inteligente, sentí una extraña conexión. No veía solo muebles, veía la estructura, la intención, la historia detrás de cada pieza. La forma en que unes la madera con el metal en esta silla, dijo una vez, pasando su mano por la juntura de una de mis creaciones. No es solo funcional, es poético. Cuentas una historia de contraste y armonía. Nadie me había hablado así de mi trabajo. Nuestras conversaciones sobre diseño, arte y materiales se convirtieron en el punto álgido de mis semanas. Ella veía mi alma en mi trabajo, y eso era más de lo que mi propia familia había visto en toda mi vida. Y luego estaba don Ricardo, el dueño de la ferretería El Clavo de Oro, un hombre de 70 y tantos años con más arrugas que un mapa antiguo y más sabiduría en su mirada que cualquier libro. Había sido el mejor amigo de mi abuelo. Cada vez que iba a comprar tornillos o lija, me recibía con un abrazo de oso y una palmada en la espalda. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, muchacho, me dijo un día, mientras yo examinaba unas bisagras de latón. Siempre decía que tenía sus manos, pero el corazón de tu abuela, fuerte pero noble. No dejes que nadie te haga sentir menos, ¿me oyes? El que no aprecia el oro es porque está ciego o es tonto. Sus palabras eran un bálsamo para mi espíritu herido. Sofía y don Ricardo. Eran mi verdadera familia, la familia que se elige, la que te construye en lugar de destruirte.
Eran los pilares que me mantenían en pie, sin saber que muy pronto, mi mundo entero, literal y figuradamente, estaría a punto de colapsar. Y su apoyo sería lo único que se interpondría entre la vida y la muerte. Era un jueves por la tarde. El sol de Jalisco se filtraba por los ventanales de mi taller, dibujando rectángulos dorados sobre el piso de concreto lleno de acerrín. En la radio, un concierto de violonchelo de Bach llenaba el espacio con una calma solemne y melancólica. Era el ambiente perfecto para el trabajo que tenía entre manos. Estaba dando forma a una pieza de ébano macizo, una madera tan oscura y densa que parecía absorber la luz. Era para un cliente importante, un coleccionista de arte de la Ciudad de México que me había encargado una consola para su vestíbulo. El diseño era complejo, con curvas orgánicas que desafiaban la rigidez natural de la madera. Era un trabajo que requería precisión absoluta, una danza entre el hombre y la máquina. Mi pareja en esa danza era mi sierra de cinta industrial. Una bestia de hierro fundido, alta como un hombre, con una hoja afilada que giraba a una velocidad vertiginosa. La conocía bien. Respetaba su poder. Había realizado cortes como este miles de veces. Pero la madera, como la vida, a veces guarda sorpresas crueles en su interior. Guiaba la pesada tabla de ébano a través de la hoja, siguiendo la línea que había trazado con tiza. Estaba completamente concentrado, mis sentidos agudizados por el zumbido de la máquina y la vibración bajo mis manos. El olor a madera quemada llenaba mis fosas nasales, una señal de la fricción extrema. Y entonces, sucedió. No hubo advertencia. Un sonido seco, un crack antinatural que rompió la melodía de Bach y el zumbido de la sierra. Pudo ser un nudo invisible en la madera, una falla microscópica en el metal de la hoja, nunca lo sabré. Lo que sí sé es que la hoja se trabó por una fracción de segundo y luego, con una violencia inimaginable, la máquina retrocedió. La tabla de ébano, que pesaba más de 40 kilos, salió disparada hacia mí como un proyectil. No tuve tiempo de reaccionar. El borde de la tabla me golpeó en el pecho, robándome el aire, pero ese fue el menor de los daños. Mi mano derecha, mi mano dominante, la que guiaba la pieza, fue arrastrada con ella. La vi desaparecer en la trayectoria de la hoja dentada que aún giraba por inercia. El dolor fue una supernova. Una explosión blanca y cegadora que borró todo lo demás. No fue un corte limpio. Fue un desgarro. Sentí los dientes de la sierra enganchando mi carne, mis tendones, mis huesos. Un sonido húmedo y horrible, como rasgar una tela gruesa y mojada. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra el suelo de concreto. El mundo se inclinó y giró. Por un momento, todo fue silencio. Luego, el dolor regresó con oleadas de agonía pura, tan intensa que me ahogaba. Miré mi brazo. Era una visión de pesadilla. Mi antebrazo y mi mano estaban destrozados, una masa irreconocible de carne y hueso de la que brotaba, no goteaba, sino que brotaba a borbotones, un torrente de sangre de un rojo increíblemente vivo. El shock me golpeó como una ola de hielo. Empecé a temblar incontrolablemente. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado, patético. El olor metálico de mi propia sangre llenó el aire, mezclándose con el polvo de madera. Vi el charco carmesí extenderse a mi alrededor, empapando mi ropa, el suelo, mi vida entera drenándose sobre el concreto frío. Mi mano. Mi mano derecha. La mano que sostenía el lápiz de mi abuelo, la que sentía el alma de la madera, la que daba vida a mis diseños. Estaba arruinada. Y mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse en los bordes de mi visión, un pensamiento helado se abrió paso a través de la niebla de dolor: voy a morir aquí. Solo. En mi santuario. El pánico es un animal salvaje. Te despoja de toda lógica, de todo pensamiento racional, y te deja solo con el instinto más primario: sobrevivir. Con mi mano izquierda, temblorosa y resbaladiza por mi propia sangre, busqué a tientas mi teléfono en el bolsillo de mi pantalón. Cada movimiento era una tortura, cada latido de mi corazón bombeaba más vida fuera de mi cuerpo. La pantalla estaba manchada de rojo. Mis dedos no obedecían.
Finalmente, logré desbloquearlo y marqué el primer número que mi mente aterrorizada pudo recordar, el de mi madre. Sonó una, dos, tres veces. Una eternidad. Bueno, su voz sonaba distante, irritada, como si la hubiera interrumpido. Se oía música y el murmullo de muchas voces de fondo. Mamá, logré decir, con la voz rota, un susurro ahogado. Un accidente, en el taller, es grave, mamá, muy grave, mucha sangre, necesito ayuda, ahora, por favor. Hubo una pausa. Pude oírla decir a alguien a su lado, es Ismael, siempre tan dramático. Luego, su voz volvió al teléfono, con un filo de impaciencia. Ay, Ismael, ¿no puedes ser más cuidadoso? Estamos en medio de algo increíblemente importante para tu hermano. De verdad, no es momento. Llama a una ambulancia o algo. Adiós. Y colgó. El clic de la línea cortándose fue más doloroso que la sierra. Me quedé mirando el teléfono, incrédulo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El mundo se redujo a mi dolor, al charco de sangre que crecía y a la fría indiferencia de mi propia madre. Con una oleada de desesperación, intenté llamar al 911, pero la pantalla ensangrentada no respondía a mis toques. Mis dedos resbalaban, dejando estelas carmesí sobre los números. Frustrado, marqué el siguiente número en mi lista de favoritos, mi padre. Directo a buzón de voz. Hola, soy Ricardo. Deja tu mensaje. La ironía casi me hizo reír, o quizás llorar, ya no lo sabía. Estaba perdiendo la batalla. La habitación empezaba a oscurecerse por los bordes. Sentía un frío glacial extendiéndose desde mis extremidades hacia mi pecho. Sabía lo que significaba. Estaba entrando en shock. Mi cuerpo se estaba rindiendo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi mano. Una notificación iluminó la pantalla manchada. Leo Oficial está transmitiendo en vivo, la gran noticia. Con un movimiento casi involuntario, mi pulgar tembloroso presionó la notificación. La pantalla se llenó con una escena que mi cerebro apenas podía procesar. Era un restaurante caro, de esos con manteles blancos y copas de cristal. Y allí estaban todos. Mi padre, con el rostro enrojecido por el vino y el orgullo, abrazando a mi hermano. Mi madre, aplaudiendo con lágrimas de alegría en los ojos. Mi tía Carmen, grabando todo con su teléfono, con una sonrisa de tiburón. Y Leo, mi hermano, en el centro de todo, sosteniendo un documento y una copa de champán. El titular de la transmisión en vivo, escrito en letras doradas, lo explicaba todo, celebrando el contrato con Sony Music. 5 millones de pesos. Podía oír sus voces a través del pequeño altavoz del teléfono, superpuestas al latido sordo de mi propio corazón desvaneciéndose. Por mi hijo, la futura estrella de México. Y siempre supe que lo lograrías, gritaba mi padre, levantando su copa. Brindo por mi niño talentoso. Todo el sacrificio ha valido la pena, sollozaba mi madre. Leo, con la cara congestionada y los ojos brillantes por el alcohol y la euforia, se dirigió a la cámara, a sus seguidores, a mí. Esto es solo el comienzo. Gracias a mis padres, que siempre creyeron en mí y me dieron todo. Vamos a conquistar el mundo. Y mientras él hablaba de conquistar el mundo, yo estaba perdiendo el mío. Mi vista se volvió un túnel. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó con un golpe sordo en el charco de sangre. El último sonido que escuché antes de que la oscuridad me tragara por completo fue el eco de sus risas y el tintineo de sus copas brindando por su victoria, que era, de la forma más cruel posible, mi derrota final. La oscuridad era cálida, casi pacífica. Una ausencia de dolor. Flotaba en un vacío silencioso, lejos del zumbido de la sierra y del eco de las risas de mi familia. Una parte de mí quería quedarse allí para siempre. Pero entonces, una voz atravesó la nada. Una voz lejana al principio, luego más cercana, teñida de pánico. Ismael. Dios mío, Ismael. Quédate conmigo. Una presión intensa, casi brutal, se aplicó en mi brazo herido, y una nueva ola de agonía me arrancó de la inconsciencia.
Abrí los ojos y vi un rostro borroso sobre mí. Un rostro enmarcado por cabello oscuro, con ojos llenos de horror y determinación. Sofía. Llamé al 911, ya vienen en camino, dijo, su voz temblorosa pero firme. Estaba arrodillada en el charco de mi sangre, usando su propio cinturón de cuero para hacer un torniquete por encima de mi herida. La hebilla se clavaba en mi piel, pero el flujo de sangre que brotaba de mi brazo pareció disminuir. Te envié un mensaje sobre los planos y no respondiste, me preocupé. La puerta estaba abierta. Su rostro era lo último que vi antes de que el mundo se desvaneciera de nuevo. El siguiente despertar fue diferente. El olor no era a madera y sangre, sino a antiséptico y a enfermedad. El sonido no era el silencio de mi taller, sino el pitido rítmico y constante de un monitor cardíaco. Estaba en un hospital. Estaba vivo. Intenté moverme y un dolor agudo y punzante recorrió todo mi brazo derecho, que ahora estaba envuelto en un bulto masivo de vendajes y conectado a varios tubos. A mi lado, en una silla de plástico incómoda, Sofía dormía, con la cabeza apoyada en la cama. Su ropa, una blusa de seda que ahora estaba arruinada, todavía tenía las manchas oscuras y secas de mi sangre. Incluso dormida, su mano estaba cerca de la mía, como si quisiera protegerme. Verla allí, tan vulnerable y tan fuerte a la vez, me llenó de una gratitud tan abrumadora que casi me ahoga. Horas más tarde, un médico entró en la habitación. Era un hombre mayor, con una expresión seria que no auguraba nada bueno. Se paró junto a mi cama y miró mi expediente. Señor Ismael, comenzó, con una voz grave. Usted es un hombre con mucha suerte. Su vecina, la señorita Sofía, es una heroína. El torniquete que aplicó le salvó la vida. Unos 5 o 10 minutos más y usted se habría desangrado por completo. Asentí débilmente, con la garganta seca. El doctor suspiró. Era el suspiro que los médicos dan justo antes de lanzar la bomba. Hicimos todo lo posible en la cirugía. La arteria radial fue seccionada y pudimos repararla. Pero, el daño en los nervios y tendones de su mano y antebrazo es severo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hemos salvado el brazo, no hay duda de eso. Pero la funcionalidad es otra historia. Siendo realistas, es muy poco probable que recupere la motricidad fina, la fuerza de agarre o la sensibilidad precisa que tenía antes. Lo siento mucho. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi vida anterior. Motricidad fina. Fuerza de agarre. Sensibilidad precisa. Eran las herramientas con las que había nacido, la esencia de mi arte, mi identidad. Todo se había ido. El médico seguía hablando de terapia, de más cirugías, de prótesis, pero yo ya no lo oía. Solo podía ver mis manos, las manos de mi abuelo, ahora inútiles. El escultor de funciones ya no podía funcionar. Sofía se despertó durante la explicación del médico y me tomó la mano izquierda. La apretó con fuerza, como si quisiera transferirme su propia energía. Cuando el médico se fue, nos quedamos en silencio, solo con el pitido del monitor marcando el ritmo de mi nueva y rota realidad. Lo siento tanto, Ismael, susurró ella finalmente, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Yo solo negué con la cabeza, incapaz de hablar. No era culpa suya. Ella me había salvado la vida. Pero, ¿qué clase de vida me había salvado? Una vida sin mi taller, sin mi arte, una vida sin propósito. En ese momento, en esa habitación estéril de hospital, me sentí más solo y perdido que cuando estaba desangrándome en el suelo. Pasaron 3 días. 3 ciclos de amaneceres grises vistos a través de la ventana del hospital, de enfermeras entrando y saliendo, de dolor sordo controlado por analgésicos que nublaban mi mente. 3 días en los que Sofía no se apartó de mi lado, coordinando visitas de sus propios empleados para que le trajeran comida decente, hablando con los médicos. E incluso trayendo un pequeño altavoz para poner la música clásica que tanto me gustaba. 3 días y ni una sola llamada, ni un solo mensaje de mi familia. Parte de mí, la parte masoquista que se negaba a morir, revisaba el teléfono cada pocas horas, esperando. ¿No se habían enterado?
¿Nadie les había dicho? Era imposible. Sofía había llamado a mi número de emergencia, el de mi madre, desde la sala de espera la primera noche. Les había informado del accidente, del hospital, de la gravedad. El silencio no era ignorancia, era una elección. Una declaración. En el cuarto día, cuando casi había logrado aceptar su abandono, el teléfono sonó. En la pantalla parpadeaba el nombre papá. Mi corazón dio un vuelco estúpido, una sacudida de esperanza traicionera. Tal vez se habían arrepentido. Tal vez la culpa finalmente los había alcanzado. Papá, respondí, mi voz ronca por el desuso. Ismael, dijo, su tono no era de preocupación, sino de negocios. Brusco, directo. Escuchamos que tuviste un pequeño percance en el taller. ¡Qué mala suerte! Un pequeño percance. Casi me río. La bilis me subió por la garganta. Casi pierdo el brazo, papá. Casi me muero. Sí, sí, bueno, me alegro de que estés bien, dijo, con una impaciencia evidente. Escucha, te llamo por algo importante. Necesitamos que nos transfieras 1.000.000 de pesos. El mundo se detuvo. El pitido del monitor pareció desvanecerse. ¿Qué? 1.000.000 de pesos, repitió, como si yo fuera lento de entendimiento. Surgieron unos gastos de promoción para el lanzamiento de Leo que el contrato no cubre. Publicidad, vestuario, cosas así. Y son urgentes, para antes del fin de semana. Me quedé en silencio, tratando de procesar la monstruosidad de lo que estaba pidiendo. Estaba yo, postrado en una cama de hospital, con mi carrera y mi futuro destrozados, y él me llamaba, no para preguntar cómo estaba, no para ofrecer ayuda, sino para pedirme una fortuna para el mismo hermano por cuya celebración me habían dejado morir. No, dije, la palabra salió fría y dura como una piedra. ¿Cómo que no? Ismael, no seas egoísta. Esta es la gran oportunidad de tu hermano. Es el futuro de la familia. El futuro de la familia, mi voz empezó a temblar, no de debilidad, sino de una rabia que no sabía que poseía. Estaba desangrándome en el suelo de mi taller. Los llamé, les supliqué ayuda. ¿Y dónde estaban ustedes? Brindando. Celebrando. ¿Y ahora tienes el descaro de pedirme dinero? Sofía, que había estado leyendo en la silla, levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi padre se volvió gélida. No seas dramático. Ya pasó. Leo está a punto de lograrlo todo, y tú tienes tus ahorros. Es tu deber como hijo y como hermano ayudar. Mi deber, susurré. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. El último hilo de esperanza, el último vestigio de amor filial. Todo se hizo polvo. Se acabó, dije, con una calma que me asustó a mí mismo. No recibirán ni un centavo más de mí. Nunca. Colgué. Con mi mano izquierda, abrí la aplicación de mi banco. Busqué la transferencia automática que, durante los últimos 5 años, había enviado puntualmente 20,000 pesos mensuales a la cuenta de mis padres. Para ayudar con la hipoteca, me decían. Ahora sabía a dónde iba realmente ese dinero. Con un solo toque, la cancelé. Transferencia periódica eliminada. Sofía se acercó y me puso una mano en el hombro. Sus ojos no mostraban lástima, sino una furia justa. Esa gente no es tu familia, Ismael, dijo en voz baja pero intensa. No merecen ni un segundo de tu dolor. A partir de ahora, nosotros lo somos. Y por primera vez desde el accidente, le creí. Los meses que siguieron fueron un descenso al infierno personal. Mi vida se convirtió en un ciclo de dolor, frustración y humillación. 3 cirugías reconstructivas intentaron remendar lo que la sierra había destrozado, pero cada una dejaba resultados decepcionantes y más cicatrices, tanto físicas como emocionales. La terapia física era una tortura diaria. Intentar que mis dedos respondieran, que mi mano sostuviera siquiera un vaso de agua, era una batalla que casi siempre perdía. La depresión se instaló como una niebla espesa y fría.
Había días en los que no podía levantarme de la cama, paralizado por la visión de mi futuro en ruinas. Las facturas médicas se apilaban en la mesa de la cocina como una torre de naipes a punto de derrumbarse. Mis ahorros se evaporaban a un ritmo alarmante. Para colmo de males, mi rival en el negocio, Javier, un tipo con más arrogancia que talento, empezó a oler la sangre. Se dedicó a esparcir el rumor de que yo estaba acabado, que mi trabajo se había vuelto descuidado y que el accidente era prueba de ello. Algunos de mis clientes más antiguos, nerviosos, empezaron a cancelar sus pedidos. Javier estaba allí, listo para recoger los pedazos. Mi familia, por supuesto, guardaba un silencio sepulcral. Pero su inacción pronto se convirtió en algo mucho peor. Desesperados por la falta de fondos después de que corté mi ayuda mensual, hicieron lo impensable. Se acercaron a Javier. Le contaron una historia victimista, de cómo su hijo egoísta les negaba la ayuda para la brillante carrera de Leo. Y le propusieron un trato: si Javier los ayudaba a presionarme legalmente, ellos se asegurarían de que él se quedara con mi taller a un precio de risa. Para Javier, era la oportunidad de su vida, eliminar a su competencia y quedarse con el local mejor ubicado y con más historia de la ciudad. Mientras tanto, mi tía Carmen, fiel a su naturaleza de víbora, inició su propia guerra sucia. Llamó a todos los parientes, a los amigos de la familia, contando una versión distorsionada de los hechos. Pobre de mi hermana, decía con lágrimas de cocodrilo. Su hijo Ismael tuvo un accidente por descuidado, y ahora, en lugar de ayudar a su familia en un momento crucial, se ha vuelto un avaro. Está acaparando la herencia del abuelo, negándole a su pobre hermano la oportunidad de triunfar. Me estaba aislando, pintándome como el villano de una historia que yo no había escrito. Toqué fondo una tarde lluviosa. Sentado en la oscuridad de mi sala, con el brazo inútil apoyado en un cojín, contemplé la pila de facturas y una carta del banco amenazando con el embargo. La desesperanza era un peso físico, aplastante. Fue entonces cuando sonó el timbre. Eran don Ricardo y Sofía, empapados por la lluvia, con una caja de pan dulce y una mirada de determinación. «Basta de autocompasión, muchacho», dijo don Ricardo, sentándose pesadamente en mi sofá. «Te caes, te levantas, te sacudes el polvo y sigues adelante. Así nos enseñaron los viejos». «No haya dónde seguir, don Ricardo», respondí con amargura. «Mire mi mano. Estoy acabado». «Tus manos están heridas», sí, replicó él, señalando mi cabeza con su dedo índice. «Pero esto, lo que tienes aquí adentro, el conocimiento, la experiencia, eso está intacto. Hay jóvenes en esta ciudad que matarían por aprender la mitad de lo que tú sabes». Sofía se arrodilló frente a mí. «Tienes razón, Ismael. Tu legado no está solo en lo que puedes hacer, sino en lo que puedes enseñar». La idea me pareció absurda al principio. ¿Yo, un maestro? Pero la semilla quedó plantada. Unos días después, Mateo, un chico de 19 años que siempre merodeaba por mi taller antes del accidente, fascinado por mi trabajo, se atrevió a tocar a mi puerta. «Señor Ismael», dijo tímidamente. «Escuché lo que pasó, solo quería saber cómo estaba. Y si alguna vez necesita ayuda para lijar o barrer, yo lo hago gratis. Solo por estar cerca y aprender». En sus ojos vi el mismo brillo que yo tenía a su edad. Vi esperanza. Y por primera vez en meses, sentí que yo también podía tenerla. «Pasa, Mateo», le dije. «Trae una silla». La primera lección es sobre la diferencia entre la veta del roble y la del fresno. No necesitas las manos para eso, solo los ojos y el corazón. Mi sala de estar se transformó lentamente en un aula improvisada. Empecé con Mateo, enseñándole teoría, mostrándole diagramas, haciéndole identificar tipos de madera por el olor y la textura. Él era una esponja. Absorbía cada palabra. Pronto, trajo a un amigo, y luego a otro. En un par de meses, tenía un pequeño grupo de 5 jóvenes entusiastas que se reunían en mi casa 3 veces por semana. Les cobraba una cuota modesta, lo suficiente para empezar a pagar las facturas más urgentes y sentir que estaba haciendo algo útil. Por primera vez desde el accidente, sentí un propósito.
No era el mismo que antes, pero era algo. Era un comienzo. Pero justo cuando una pequeña luz comenzaba a brillar, las sombras de mi pasado regresaron, más oscuras y amenazantes que nunca. Una mañana de sábado, una camioneta de lujo se estacionó frente a mi casa. De ella bajaron mis padres y Javier. Mi padre llevaba un portafolio de cuero, Javier, una sonrisa de suficiencia que me revolvió el estómago. Sabía que esto no era una visita social. Necesitamos hablar, dijo mi padre, entrando sin ser invitado. Sofía, que estaba conmigo revisando unos bocetos, se puso de pie, su postura se volvió rígida y protectora. Se sentaron en mi sofá, mirando con desdén a los diagramas de ensamblaje que tenía pegados en la pared. Vamos a ser directos, Ismael, comenzó Javier, tomando la palabra como si fuera el líder. Tus padres y yo hemos llegado a un acuerdo. Me venderán el taller. El taller no está en venta, respondí, mi voz helada. Ahí es donde te equivocas, continuó Javier, disfrutando cada palabra. Tus padres, como tus familiares más cercanos, están preocupados por tu estado mental. Creen que no estás en condiciones de administrar adecuadamente la propiedad que, en espíritu, pertenece a la familia. Vamos a presentar una demanda para que se te declare incompetente para administrar tus bienes. Y con los testimonios de tu tía y otros, parientes preocupados, un juez podría vernos con buenos ojos. Era un chantaje vil y descarado. Usar mi accidente, mi depresión, en mi contra. Mi sangre hirvió. Pero antes de que pudiera explotar, recordé una conversación que había tenido con don Ricardo la semana anterior. Previendo que mi familia podría intentar algo, le había pedido que revisara el testamento de mi abuelo, del cual él era el albacea. Y habíamos encontrado oro. Me recargué en mi asiento, forzando una expresión de calma que no sentía. Entiendo, dije lentamente. Están en una posición difícil. Mis padres y Javier intercambiaron una mirada de sorpresa y triunfo. Creían que me estaba rindiendo. Escuchen, continué, mi mente trabajando a toda velocidad, tejiendo la red. No voy a vender. Pero, no soy un monstruo. Sé que necesitan el dinero para la carrera de Leo. La palabra carrera salió de mi boca con un sarcasmo venenoso. Así que les haré una propuesta. Me incliné hacia adelante. Les prestaré los 3 millones de pesos que necesitan. El silencio en la habitación fue total. Mi padre me miró con la boca abierta. Obviamente, añadí, como un negocio formal. Firmaremos un contrato de préstamo. Les daré el dinero, y ustedes me lo devolverán en, digamos, 6 meses. Con un interés razonable, por supuesto. Y para garantizar el préstamo, solo necesito una pequeña garantía. Hice una pausa dramática. Pondrán la casa familiar como aval. Javier fue el primero en reaccionar. Una risa incrédula escapó de sus labios. ¿Estás loco? Y van a perder la casa. Pero vi la codicia brillar en los ojos de mi padre. 3 millones de pesos. La solución a todos sus problemas. Y en su arrogancia, estaban ciegos. Estaban absolutamente convencidos de que el estrellato de Leo era inminente, que pronto nadarían en dinero. 6 meses les parecía una eternidad. Es una oferta generosa, papá, dije, mirándolo fijamente. La única que recibirán. La toman o se van a juicio. Y les advierto, el testamento de mi abuelo tiene sorpresas. Don Ricardo puede confirmarlo. Mencioné la cláusula secreta que don Ricardo y yo habíamos descubierto, una cláusula que mi abuelo, en su infinita sabiduría, había incluido, el taller, legado de artesanos. No podrá ser vendido ni utilizado como garantía para solventar empresas ajenas a la ebanistería o deudas de juego o vanidad. Era mi escudo, mi arma nuclear. No podían obligarme a vender. Mi padre miró a Javier, luego a mi madre, cuyos ojos brillaban con la visión de los millones. La decisión estaba tomada. Se habían tragado el anzuelo. Aceptamos, dijo mi padre. Prepara los papeles. Cuando se fueron, Sofía me miró, asombrada. Es una trampa, ¿verdad?
Asentí, sintiendo un frío peso en el pecho. Sí. Y acaban de caminar directamente hacia ella. La firma del contrato fue un acto surrealista. Se llevó a cabo en la oficina de un notario, un lugar impersonal que hacía que la traición se sintiera aún más fría y burocrática. Mis padres firmaron los papeles con una prisa casi febril, sus mentes ya gastando el dinero, ya viendo a Leo en la cima del mundo. Javier estaba presente como testigo, su sonrisa era una mueca de victoria contenida. Él creía que, de una u otra forma, saldría ganando. No entendían que no era un préstamo, era una sentencia. Los 3 millones de pesos salieron de mi cuenta, una suma que representaba casi todo lo que me quedaba, el fruto de años de trabajo. Era una apuesta enorme, pero no estaba apostando al dinero. Estaba apostando a la arrogancia de ellos. Con el contrato firmado y el plazo de 6 meses corriendo, Sofía y yo nos lanzamos a trabajar con una urgencia renovada. Movimos la escuela de mi sala de estar de vuelta al taller. Limpiamos el polvo, reorganizamos el espacio, y el lugar volvió a la vida, no con el trabajo de un solo hombre, sino con las voces y la energía de una docena de estudiantes. Sofía usó su visión para el diseño y su olfato para los negocios. No podemos ser solo una escuela de carpintería, dijo una noche, mientras dibujábamos planos sobre la mesa de la cocina. Tenemos que ser la escuela de ebanistería y diseño, legado de artesanos. Tenemos que ofrecer cursos de diseño, de acabado, de negocios para artesanos. Su energía era contagiosa. Invertimos parte del dinero que me quedaba en mejorar el equipo. Compramos herramientas más seguras y modernas, adecuadas para la enseñanza. Lanzamos una página web profesional y empezamos a promocionarnos en redes sociales. El interés fue inmediato y abrumador. Resulta que había una gran demanda de formación artesanal de alta calidad, una demanda que nadie estaba cubriendo. Pasamos de 5 estudiantes a 15, y luego a 30. Tuvimos que crear una lista de espera. Mientras nuestro sueño florecía, el de mi familia comenzaba a marchitarse, y el público era testigo. El tan esperado sencillo de Leo fue lanzado con una campaña de marketing masiva, pagada con mi dinero. La canción era genérica, un pop latino olvidable con letras escritas por un comité. Pero el verdadero desastre fue su primera presentación en vivo en un programa de televisión nacional. Lo vimos en el pequeño televisor del taller, rodeados de nuestros estudiantes. La voz de Leo, sin el autotune del estudio, era débil, desafinada. Se movía en el escenario con la torpeza de alguien que no se siente cómodo en su propia piel. Olvidó la letra a mitad de la canción. Las críticas en línea fueron brutales e instantáneas. Fraude, producto de marketing, niño mimado sin talento, eran los comentarios más amables. El álbum, lanzado una semana después, fue un fracaso comercial estrepitoso. La disquera, al ver que su inversión no daba frutos, empezó a reducir drásticamente el presupuesto de promoción. Los conciertos programados se cancelaron por baja venta de boletos. El ídolo de barro se estaba desmoronando bajo la primera lluvia. La desesperación comenzó a filtrarse en mi vida a través de llamadas de mi tía Carmen. Al principio, eran exigencias. ¿Por qué no haces algo? Usa tus contactos. Luego, se convirtieron en súplicas. Ismaelito, tu madre no duerme. Tu padre ha envejecido 10 años. Están a punto de perderlo todo. Descubrí que ella misma había vendido sus joyas para prestarles dinero, convencida de que se lo devolverían con intereses. La RNNT en su alianza era cada vez más profunda. El tiempo pasaba. 4 meses. 5. La cuenta regresiva llegaba a su fin. La escuela prosperaba, pero una tensión constante flotaba en el aire. La fecha de vencimiento del préstamo se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Mis padres dejaron de llamar. Era el silencio que precede al desastre. Sabía que no tenían el dinero. Sabía que la trampa estaba a punto de cerrarse. Para celebrar nuestro primer año de operaciones y la graduación de nuestra primera generación de artesanos, decidimos organizar un evento en el taller. No era solo una fiesta, era una declaración.
Invitamos a diseñadores de interiores, a dueños de galerías, a arquitectos de toda la región y, por supuesto, a la prensa local. Queríamos mostrarle al mundo lo que habíamos construido sobre las ruinas de mi antigua vida. La noche del evento, el taller estaba irreconocible. Luces cálidas colgaban del techo, la música de jazz flotaba en el aire y las obras de nuestros estudiantes graduados se exhibían como piezas de museo. Sofía, radiante con un vestido elegante, estaba a mi lado. Yo, con mi brazo derecho ahora más una cicatriz de guerra que una herramienta, me sentía más completo que nunca. Estaba en medio de mi discurso, agradeciendo a Sofía, a don Ricardo, a nuestros estudiantes, cuando las puertas del taller se abrieron de golpe. Eran mis padres y mi tía Carmen. Sus rostros estaban descompuestos por la desesperación y la furia. La música se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. «Ladrón», gritó mi madre, señalándome con un dedo tembloroso. «Nos engañaste. Nos tendiste una trampa para robarnos nuestra casa». Mi padre, con la cara roja y los ojos inyectados en sangre, intentó acercarse a mí. «Eres una vergüenza. Usas el legado de tu abuelo para destruir a tu propia familia». El silencio en la sala era absoluto. Los invitados, los periodistas, todos observaban, atónitos. Sentí la mano de Sofía apretar la mía. Respiré hondo, no sentía ira, solo una profunda y helada lástima. Caminé calmadamente hacia el atril, tomé el micrófono y hablé con una voz clara y firme. «Tienen razón en una cosa», dije, mi voz resonando en el silencio. «Hoy se trata de legado y de familia». Hace exactamente 6 meses, mis padres, aquí presentes, me pidieron un préstamo de 3 millones de pesos. Firmamos un contrato legal ante notario. Hice una señal a mi abogado, quien discretamente entregó copias del contrato a los periodistas más cercanos. El plazo para devolver el préstamo venció ayer. La garantía, como pueden ver en el documento, es su casa. No estoy destruyendo a mi familia. Simplemente estoy ejecutando los términos de un acuerdo de negocios que ellos aceptaron voluntariamente. Me volví hacia ellos. Les di una opción. Pudieron haber invertido en su hijo mayor, en su taller, en un negocio real. Pero eligieron apostar todo a un sueño vacío. Las decisiones tienen consecuencias. La humillación en sus rostros fue total y devastadora. Derrotados, se dieron la vuelta y salieron del taller bajo la mirada de docenas de extraños, sus acusaciones ahogadas por el peso de la verdad documentada. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. La gente me miraba con una mezcla de respeto y temor. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Unas semanas después, estaba cerrando el taller tarde en la noche cuando una figura emergió de las sombras. Era Leo. Estaba delgado, demacrado, con la ropa arrugada. La arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un vacío desolador. Se paró frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Perdieron la casa hoy», dijo en voz baja. «Mamá está con la tía Carmen. Papá está durmiendo en su coche. Lo perdieron todo, por mí. Esperaba que me pidiera dinero, que me insultara, que me culpara. Pero no lo hizo». Levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida. «¿Por qué lo hiciste, Ismael?», preguntó, su voz quebrada. «No hablo del dinero. Hablo de todo. ¿Por qué no los detuviste? Sabías cómo eran. Sabías que estaban ciegos por mí. Podrías haber dicho que no desde el principio». Era la pregunta más honesta que me había hecho jamás. Y merecía una respuesta honesta. Porque decir, no les habría enseñado nada, respondí suavemente. Habrían seguido creyendo que yo era el egoísta, que les había negado su única oportunidad. Les di exactamente lo que querían, Leo. Les di la cuerda, y ellos mismos se ahorcaron. A veces, la única forma de salvar a alguien de ahogarse es dejar que toque fondo. Se quedó en silencio, asimilando mis palabras. «¿Qué hago ahora?», susurró, sonando como un niño perdido. Miré a mi alrededor, a mi santuario. Al legado de mi abuelo, renacido de las cenizas.
Señalé un rincón del taller donde se apilaba la madera en bruto, las tablas sin cortar, llenas de potencial. El legado, hermano, no es el dinero ni la fama. Es lo que construyes con tus propias manos. Es el sudor, el esfuerzo, el orgullo de crear algo de la nada. Me acerqué a él y le puse mi mano izquierda en el hombro. Si de verdad quieres saber qué hacer, puedes empezar mañana. A las 7 de la mañana. Hay un montón de madera que necesita ser lijada. Te pagaré el salario mínimo. Te enseñaré el valor del trabajo. Te daré la oportunidad de construir algo real por primera vez en tu vida. La elección es tuya. Lo dejé allí, en medio del taller, con la decisión más importante de su vida frente a él. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, donde Sofía me esperaba en la puerta. Al apagar la última luz, no miré hacia atrás. Mi venganza no había sido destruir a mi familia. Había sido liberarme a mí mismo. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Hice lo correcto? A veces, me pregunto si hubo otro camino. Pero luego miro lo que he construido, la familia que he forjado en el fuego, y pienso que quizás, solo quizás, tomé la única decisión que podía tomar. ¿Creen que el perdón significa dar otra oportunidad, o significa darte a ti mismo la paz para seguir adelante? Me interesa mucho saber lo que piensan.